Muy bien, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Una vez más, hermanos, gracias a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos, ¿verdad? De congregarnos en el día de hoy para seguir estudiando, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios. Y, hermanos, vamos a abrir pues nuestras Biblias ahí en Juan, capítulo número 7. El Evangelio según San Juan, capítulo número 7, es donde hemos estado estudiando, hermanos. Juan, capítulo número 7. Allí, hermanos, donde nos recordamos de que había esta fiesta de los tabernáculos. Nos recordamos que los medios hermanos de Jesús le decían que subiera y Jesús les dice, pues no, todavía no es el tiempo, suban ustedes, mi tiempo aún no se había llegado. Entonces, pero después, hermanos, nos recordamos que dice la Biblia que después de que sus hermanos subieron, él también subió al templo. Ahí en el templo, hermanos, decíamos que había 5 temas diferentes acerca de Jesús. Allí habíamos dicho que unos decían una cosa y otros decían otra cosa. Por ejemplo, se recordarán que decíamos que unos decían es bueno, pero otros decían no es bueno, él engaña al pueblo. Entonces unos decían una cosa y otros decían otra. Nos hablamos de que una vez el Señor les dijo a sus discípulos, ¿y quién dicen la gente que soy yo, verdad? Y unos decían, pues, unos dicen que eres el Mesías, otros que eres Juan el Bautista y otros que eres el Cristo. Y así, hermanos, entonces, también mirábamos, hermanos, que el Señor, no él, sino la confusión acerca de él, acerca del Señor había muchos conflictos, precisamente por eso, porque unos decían una cosa, otros decían otra. La semana pasada, hermanos, hablamos de un tema, eran 5, y la semana pasada hablamos de un tema. ¿Quién se recuerda cuál era el tema que estuvimos aprendiendo la semana pasada? ¿Cuál fue, hermano Leo? Jesús en la fiesta. Sí, ese fue. Y uno era su carácter. Ahí lo aprendimos la semana pasada y terminamos, hermano Leo, en su doctrina. Ahí terminamos en su doctrina y vamos a ponernos en pie, hermanos, si son tan amables, y vamos a leer una vez más, hermanos, antifonalmente los versos 14 al 18. Allí, hermanos, vamos a encontrar la doctrina acerca de la doctrina del Señor Jesucristo. Recuérdense, enseñanza se llama 5 temas diferentes de Jesús. 5 temas diferentes de Jesús. La hermana Yuli nos recordó que la semana pasada hablamos de su carácter y el hermano Leo terminamos allí en su doctrina. Y aquí vamos a ver que ellos se maravillaban de su doctrina. ¿Ya están listos, hermanos? Yo leo el 14 y ustedes leen el 15 y juntos vamos a leer el 18. Y aquí, hermanos, un tema que ellos van a hablar es de la doctrina. Verso 14 y ustedes el 15. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se alegraban los judíos diciendo, ¿cómo sabe de estas sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que diga esa voluntad de Dios, conocerá la ciudadanía de Dios, o si habla por propia cuenta. Y el 18, hermanos, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Muy bien, entonces aquí, hermanos, vamos a ver un tema que ellos se sorprendían de su doctrina. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este día.
que nos prestas, Señor, para poder ponernos en pie, y por las fuerzas, Señor, que tú nos das, por el medio, Señor, que nos provees para venir, Señor, aquí al templo. Ayúdanos, Señor, y abre nuestro entendimiento y dame la gracia que necesito para enseñar esta clase, esta lección, y que podamos aprender, Señor, de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Tomen sus lugares. Bueno, hermanos, su doctrina en el versículo, luego, hermanos, en el verso número 15, dicen, hermanos, y se maravillaban los judíos diciendo, hablaban de la doctrina, se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Seguramente, hermanos, ¿qué les puedo decir? Como ocurre en las escuelas de los niños, o aquellos que apenas tuvimos 2, 3 años de escuela, en un salón o en el ranchito donde vivíamos, nos conocíamos, nos hacíamos amigos ahí en las escuelas, en las aulas y todo eso, y nos conocíamos. Pero aquí ellos dicen, ¿cómo sabe si él no estudió? Nunca lo vimos en una clase con algún rabí, nunca lo vimos que alguien le enseñara, pero mira la manera que él enseña. Y les recordaba, hermanos, que en el libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos, capítulo número 22, ahí hablábamos, hermanos, se recordarán del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí estuvo, hermanos, en alguna escuela, hubo alguien que le enseñó. En Hechos 22, versículo número 3, dice así, hermanos, Hechos 22, 3. El apóstol Pablo está hablando y dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Y luego, hermanos, el apóstol Pablo allí dice, hermanos, instruido a los pies de Gamaliel. Por instruido, pues, pensemos que fue enseñado a los pies de un rabino llamado Gamaliel. Dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, hermanos, vemos que el apóstol Pablo sí tuvo una enseñanza, tuvo una escuela, alguien que le estuvo enseñando. Pero el Señor Jesucristo, ellos se admiraban diciendo, otra vez, ahí está el versículo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? El Señor, hermanos, ya se los había dicho muchas veces. Si se recordarán en el capítulo número 5, el Señor muchas veces les decía, y en muchas ocasiones, hermanos, el Señor decía, mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió. Pero ellos no querían creer, no querían creer. Lo veían al Señor, hermanos, como una persona común, como una persona corriente, como una persona normal. Entonces el Señor no tuvo necesidad de ser enseñado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él era Dios, Él es Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, si nos ponemos en el lugar de ellos, pues podemos maravillarnos de alguien que tiene mucha elocuencia, de alguien que tiene mucha sabiduría y es correcto en su enseñanza. Entonces nos debería de llamar la atención, hey, ¿de dónde sabe este? Tiene que tener algo fuera de lo normal, tiene que ser alguien especial. A lo mejor es el Hijo de Dios, yo qué sé. Entonces, hermanos, dice el estudio, hermanos, la educación es una bendición. Es una bendición. Y si hablamos más acerca de la educación espiritual, porque el Señor más de lo que habla es de lo espiritual, no de lo secular. Aún la escuela secular es una bendición, pero la educación es una bendición. Qué bueno, y gracias a Dios por los que se pueden preparar, por los que pueden ir a un colegio bíblico, a un seminario, que les enseñan, hermanos, cómo preparar sus sermones, que les enseñan cómo desarrollar sus predicaciones, que les enseñan, escúchenme lo que les estoy diciendo, que les enseñan a tener facilidad de hablar, elocuencia. Eso es bueno. Pero bueno es
más bueno es lo que les voy a decir. Es bueno exponernos a un maestro de un seminario bíblico, aprender de él. El problema, hermanos, es, dice el estudio, adoptar sus palabras, adoptar su modo de hacer las cosas. Sí, el apóstol Pablo tuvo un maestro, hermanos, pero luego cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Dios, dijo, hey, todo eso es basura, no me sirve. Lo más importante, hermanos, que aquella persona, más de ser instruido por un maestro, por un rabino, más importante que eso, hermanos, y más importante, debemos, y lo voy a repetir otra vez, ser guiados, instruidos, enseñados por el Señor. Amén, hermanos. Amén. Por el Señor. Dice, hermano, la educación es una bendición. Creo que ayuda a la persona a preparar mejor la estructura de su sermón. Eso es muy bueno. Les enseñan a ser elocuentes en su manera de hablar y mucha sabiduría. Pero sobre todo, hermanos, está la dependencia, escúchenme, está la dependencia de Dios y de su Santo Espíritu. Yo les acabo de decir, hermanos, que la educación es muy buena. Y hay personas que son estudiosos de la Biblia, ¿dónde la aprenden? En una escuela bíblica, en un estudio bíblico, en un seminario. Pero se puede correr el riesgo, hermanos, se puede correr el peligro de tener la sabiduría, como dice la palabra de Dios, humana, y no la dependencia del Espíritu de Dios. Creo yo, hermanos, que el mejor maestro es Dios. El mejor maestro es el Espíritu Santo. Que necesitamos sabiduría, mucha, hermanos, mucha sabiduría. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Santiago, si tú necesitas, ¿qué tenemos que hacer? Pedírsela a Dios. No podemos, hermanos, estar en un colegio y decirle al profesor, hey, no entiendo esto, dame sabiduría. Él no va a poder darnos sabiduría. Apenas nos podrá dar un poco de conocimiento. Pero el mejor maestro, hermanos, es el Espíritu Santo. Es mejor que Dios nos enseñe. Y todos, hermanos, tenemos el acceso a Dios. Bueno, si somos hijos de Dios, tenemos el acceso a Dios. Por medio de su Santo Espíritu, entrar a su presencia y decirle, Señor, yo no entiendo qué es lo que dice aquí. Por favor, ¿me puedes enseñar? Por favor, ¿me puedes decir qué es lo que dice aquí? Un ser humano no va a poder ayudarnos en eso. Dice, es mejor que Dios nos enseñe que a tomar prestadas las ideas de los hombres. La doctrina de Cristo viene del cielo. Miren en Juan 12, verso número 50. Juan 12, 50, pastor. Juan 12, 50 y 51. Creo que son los últimos versículos. Vean, hermanos, de dónde venía la doctrina del Señor. Y se maravillaban de dónde sabe letras. 49 y 50, sí, cierto, hermano. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Las últimas palabras, hermanos, del verso 50 dice, lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo comunico, lo que yo enseño, lo que yo predico, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, por eso se maravillaban de él, porque no había estudiado, porque no había ido a una escuela.
El Señor muchas veces le decía, no soy yo, es mi Padre, yo soy Dios. Pero no quisieron creer, hermanos, no querían creer lo que Él les decía. Lo vuelvo a repetir, hermanos, la mejor enseñanza está aquí a través de la oración y la dependencia del Espíritu Santo de Dios. ¿De qué me serviría, hermanos, a mí? Hermanos, yo hace tiempo, hermanos, yo conocí a una persona que fue a un colegio bíblico. Duró como 3 años estudiando. Trabajamos juntos, hermanos, en una compañía. Y él se fue a estudiar. Pasaron esos años, hermanos, y regresó. Y yo todavía estaba en ese lugar. Y regresó al mismo lugar a trabajar. Y hermanos, parece que llegó peor de lo que se había ido. Llegó muy orgulloso, hermanos, porque él había estudiado. Y su maestro fue un pastor muy reconocido. Y cuando él llegó, hermanos, al lugar donde trabajábamos, llegó más orgulloso de haber estado enseñado por cierto maestro que es muy reconocido. Yo, hermanos, apenas estaba comenzando a leer la Biblia. Y yo dije, pues algo como que no calza aquí. Porque él se supone que fue a un colegio bíblico para aprender de Dios, para aprender de la palabra de Dios, pero llegó más orgulloso de que como estaba antes. ¿De qué me sirve? Entonces, ¿de qué nos sirve, hermanos, exponernos a la enseñanza de un maestro humano, de un profesor humano, si vamos a estar muy lejos de la guianza del Espíritu de Dios? Yo prefiero, hermanos, mejor estar cerca del Espíritu Santo de Dios y lejos de la instrucción de un ser humano. ¿Qué les parece? Yo creo que sí. Hay les voy a decir el nombre de este pastor, es Ezequiel Salazar, un pastor que ha sido reconocido, y este compañero fue a estudiar a su escuela, pero venía muy orgulloso, hermanos. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué me sirve ir a mí a un colegio reconocido y luego venir a decirles, hey, así se hace, pero con un orgullo? Porque ya me siento superior a ustedes, ya los veo chiquitos porque ustedes no estudiaron. Mejor, hermanos, depender de Dios. Que si no sabemos, pues tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, por favor, enséñame. Vean en Hechos capítulo 4, hermanos, lo que encontramos ahí. En Hechos 4, versículo número 13, dice la palabra de Dios, hermanos. Hechos 4:13, dice así la palabra de Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿sí lo encontraron, hermanos? Sí. Dice, hermanos, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí vemos también, hermanos, a otros discípulos que no tuvieron estudio. Dice que eran del vulgo. Por decir del vulgo, hermanos, al parecer quiere decir que eran hombres, bueno, ahí lo dice, sin letras, sin estudio. Pero igual que el Señor, hermanos, se maravillaban, pero ellos andaban con Jesús. Ellos andaban y habían sido enseñados por Jesús. Amén, hermanos. Ahora, yo por eso hace ratito les acabo de decir que es bueno aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar en algún colegio, pero el apóstol Pablo, hermanos, le dio un consejo a Timoteo acerca de eso. Vean lo que dice, hermanos, Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo, capítulo número 6. Hermano Armando, Primera de Timoteo, capítulo número 6, versículo número 20. Primera de Timoteo 6, 20. Vean el consejo, hermanos, que el apóstol Pablo le da a Timoteo aquí. Primera de Timoteo 6, 20 y 21. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado,
evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Una vez más, hermanos, le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y luego le dice, evita las profanas pláticas sobre cosas que, hermanos, vanas, cosas que no sirven. Evítalas, Timoteo, evítalas. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, evítalas. Evítalas. El exponerse, hermanos, nuestro oído a pláticas que no tienen sentido nos pueden llegar a desviar. Hay veces, hermanos, que no podemos encontrar las respuestas claras en la Biblia. Y alguien puede llegar a decirnos a nosotros, a ver, ¿con quién se casó el hijo de Caín? Y nosotros, de veras, de verdad. A ver, ¿cómo es que esto y cómo es que lo otro? Y Pablo dice a Timoteo, evita esas cosas. Te van a llevar a la discusión y no es necesario de eso. Dice, hermanos, la palabra falsamente llamada ciencia se refiere a las teorías y creencias que contradicen la verdad de Dios y su palabra. También, hermanos, en el libro de Colosenses, capítulo número 2, vea lo que nos dice Colosenses 2. Hermano Pablo, el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo número 8. Colosenses 2, 8. Amén. Dice así la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe, porque por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén, hermano. Bien clarito este pasaje, ¿verdad, hermanos? Mirad que nadie os engañe. Para eso, hermanos, para que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, debemos, hermanos, estar atentos a lo que nos dice la Biblia. Debemos de conocerla. Debemos de aprenderla, debemos de leerla, debemos de memorizarla. Debemos de estar, hermanos, pendientes, no independientes, pendientes, dependientes del Espíritu Santo de Dios, dependientes del Señor. Es bien fácil, hermanos, que cualquier persona te pueda engañar, es bien fácil. ¿O no? Es muy fácil. Desafortunadamente, hermanos, los engañadores tienen una labia que cuando usted ya menos piensa, ya lo tienen, hermano, bien engañado, bien torcido. ¿Por qué? Porque se alejan, hermanos, de Dios, se alejan de la palabra de Dios, a veces ya hasta dudan de la palabra de Dios. Escuchando filosofías. La palabra filosofía, hermanos, se refiere a especulaciones, pensamientos, especulaciones y sistemas de pensamientos humanos. Lo repito, filosofía se refiere a especulaciones y sistemas de pensamientos humanos que pretenden darnos un conocimiento superior a la realidad.
Y allá, hermanos, en el libro de los Hechos había un grupo de personas que les gustaba oír siempre cosas nuevas. Porque las cosas nuevas, hermanos, siempre nos encanta escuchar algo que nosotros no sabemos. Nos gusta, nos atrae. Pero lo que ya sabemos, hermanos, nos enfada y nos aburre. Espero, hermanos, que no se enfade de las enseñanzas de la palabra de Dios. Que no se canse de las enseñanzas de la palabra de Dios. Que nunca venga a su mente otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez igual, otra vez el mismo predicador, otra vez el mismo pastor, otra vez el mismo maestro. Recuérdense, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que ella es viva y eficaz. Usted puede leer el pasaje hoy, lo puede leer mañana, lo puede leer el pasado, hermanos, y si usted está dispuesto, Dios le habla de una manera, Dios le habla de otra manera y le habla de otra manera de acuerdo a su necesidad. Pero si cerramos nuestro corazón, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, nuestro oído va a querer oír cosas diferentes, cosas lejanas de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los colosenses, mira que nadie te vaya a engañar. Mira que nadie te vaya a engañar, que no nos vaya a pasar, hermanos, que un día el engaño venga a nosotros. Juan capítulo 12, una vez más, hermanos. Juan capítulo 12, hermano Leo, los que leyó el pastor. Juan 12, 40. Juan 12, 49 y 50. Juan 12, 49 y 50 dice la bendita palabra de Dios. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que ha de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Muy bien. Y también Juan 7, 17. Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén, hermano, gracias. Estos pasajes que acabamos de leer indican, hermanos, que el secreto para aprender la verdad de Dios, escuche, estos pasajes que acabamos de leer indican que el secreto para aprender la verdad de Dios es una disposición a obedecer. Lo voy a repetir. Estos pasajes, los que leyó el hermano, indican que el secreto para aprender la verdad de Dios es una disposición a obedecer. Las enseñanzas de los hombres vienen de sus mentes. Las enseñanzas de Jesús vienen de Dios. Por eso, hermanos, ellos se asombraban de que quién le había enseñado. Creo, hermanos, que nos queda claro que la enseñanza de Jesús venía de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? No tuvo necesidad de ningún maestro, no tuvo necesidad de asistir a ninguna escuela, porque Él era Dios encarnado. Por eso la semana pasada leíamos en Romanos, ¿quién enseñó al Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuera recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Se recordarán, hermanos, en las primeras páginas de este libro, que Él dijo que Él iba a venir a los suyos. Él vino, dejó su trono, dejó su gloria, hermanos, dejó lo que Él era, vino a este mundo, creció como cualquier ser humano, pero nunca dejó de ser Dios. Era Dios 100% y era Dios 100% hombre. Por lo tanto, hermanos, era Dios encarnado. Amén, hermanos. ¿Quién le iba a enseñar?
Número 3, hermanos. Vamos ahí a regresar a Juan. Número 3, sus obras. Por sus obras vamos a decir la rectitud del Señor, lo derecho, lo correcto del Señor, sus obras. Vamos a leer los versos 19 al 24. Aquí vamos a aprender sus obras. Leo el verso número 19 al 24. ¿Listos, hermanos? Dice, hermanos, 19 al 24, sus obras. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Y luego dice, hermanos, le contestan, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, su rectitud, sus obras. Aquí vemos, hermanos, que los judíos querían cumplir una cosa, pero quebrantaban otra. En el versículo número 23, ahí el Señor les dice, hey, ustedes quieren cumplir la ley de Moisés, pero al cumplirla, la quiebran, la rompen. ¿Por qué? Porque si era sábado tenían que circuncidar, y según ellos, en sábado no se tenía que hacer nada. Entonces el Señor les dice, hey, pero ustedes como que se contradicen. Entonces ellos se asombraban de sus obras, de su rectitud, de la manera de vivir del Señor, de la manera de hacer las cosas del Señor. Y dice, hermanos, el estudio, pretendían defender la ley al acusarlo de trabajar en el día de reposo, pero demostraban que sus deseos de matarlo eran contrarios a la misma ley que reverenciaban. Y luego dice, hermanos, qué inconsistente son las personas que se oponen a Cristo y rechazan su palabra. Un hombre se puede circuncidar en sábado, pero no se puede sanar. Que Dios, hermano, nos ayude. Escuchen lo que le voy a decir. Que Dios nos ayude a nosotros un poquito, hermanos, a ser rectos como Dios manda. No decir una cosa y ser otra cosa. Porque la gente, hermanos, nos ve donde quiera que estemos. Ellos ven nuestras obras. Ellos ven nuestro carácter. Ellos ven nuestra manera de proceder, nuestra manera de caminar. Ellos, hermanos, no pueden ver a otra cosa. Ellos tratan de agradar a Dios, pero no pueden porque no le conocen a Él. Ellos, los judíos, hermanos, que vemos aquí, vemos que ellos circuncidaban y a la misma vez quebrantaban, pero sí se enojaron porque el Señor quebrantó el día de reposo por sanar a un paralítico. Vean lo que dice, hermanos, Mateo 7:24. Mateo 7:24, hermano José. Amén. De la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muy bien, hermano. Gracias. Ve, hermano, aquí lo que dice la Biblia. El Señor Jesucristo está hablando y dice estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Sí estamos oyendo la palabra de Dios, hermanos? Amén. Y las hace, dice, le compararé a un hombre ¿qué? Prudente. Ese es el punto, hermanos. Que Dios nos ayude a ser prudentes. Prudentes. Saber cuándo debemos de hacer las cosas en delante de las personas. Y saber cuándo frenar nuestros labios delante de las personas. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Es usted prudente? ¿Se maravillan de sus obras las personas que le conocen? ¿Deja usted un buen sabor de boca al frente de aquellas personas a las cuales usted frecuenta? Les acabo de decir, hermanos, ellos no saben, ellos no conocen, pero nosotros sí. Yo les decía, hermanos, que el otro día fui con unos familiares. Vean, era el día, un viernes, que no comen carne. No, ellos no estaban comiendo esa carne, pero no estaban comiendo carne, pero ¿saben qué estaban haciendo? Estaban tomando. Entonces vemos la inconsistencia de ellos. No comes carne porque es pecado, pero sí destápate unas cervezas y tómetelas. Es la inconstancia que ellos tienen porque no conocen de Dios. Pero nosotros sí conocemos de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser prudentes donde quiera que estemos. Dar testimonio de quién vive en nosotros. Dice la palabra de Dios, hermanos, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Lo que es, y lo que no es, no es. Reflejar, hermanos, en nosotros el carácter de Cristo. ¿Cómo estamos, hermanos, en nuestra prudencia? Es decir, ¿cómo estamos en nuestro carácter? ¿Cómo estamos en nuestro testimonio? ¿Saben sus compañeros que usted es cristiano? ¿O no? Vean, hermanos, estamos mirando que se asombraban del Señor por el carácter de Él. Otro pasaje más, hermanos, más atrás, el capítulo número 5, vean lo que dice Mateo 5:19, dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es muy importante, hermanos, y no es porque podamos nosotros, pero es muy importante, hermanos, que lo que sabemos le pidamos a Dios que nos ayude a guardarlo, que nos ayude a vivirlo. Que Dios guarde, hermanos, aquel día cuando ya más uno que enseña, hermanos, que Dios nos guarde aquel día que venga. Ya enseñé, ya eso es todo lo que tenía que hacer. ¿Qué responsabilidad, hermanos, tenemos aquellos que enseñamos? ¿Qué responsabilidad? Porque debemos porque aquí dice, y los enseñe, porque más responsabilidad tenemos nosotros los que enseñamos. Pero ustedes no están exentos. Ustedes están escuchando la palabra de Dios. Y Dios nos dice que seamos prudentes. Amén, hermanos. Debemos, como dijo el Señor, hermanos, que somos la luz. Debemos de tratar de pedirle a Dios que nos enseñe a vivir lo que tenemos de Él. Que alguien pueda ver un poquito diferente en nosotros.
Número 4, hermanos, regresamos ahí a Juan capítulo 7. Número 4, su origen. También se asombraban de su origen. Número 4, versículos 25 al 31. 25 al 31. Su origen. Dice la palabra de Dios, hermanos. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie será de donde sea. 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Su origen, ¿quién es? ¿De dónde viene? En el versículo número 27, hermanos, dice: pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. El Señor, hermanos, era del linaje de David. Él era de la aldea de Belén. Ellos, hermanos, deberían de haber sabido eso, porque estaba escrito en la ley, en los profetas. ¿Sí, hermano Pablo? Así sabían, porque cuando Herodes y llegaron los magos, se reunieron y preguntaron de dónde venía el Cristo, y dijeron: de Belén de Judea, porque así está escrito. Así está escrito. Búsquenos Miqueas 5:2, hermano Pablo. Miqueas 5:2. Es un libro que a veces se pierde un poquito para encontrarlo. Miqueas 5:2. Dice Miqueas 5:2: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otra vez, hermano Pablo, vuelvo a leer. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Dice, hermanos, aquí la Biblia no dice la escritura, haciendo referencia al versículo que el hermano Pablo leyó, dice: no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. También, hermanos, ellos sabían que su nacimiento sería sobrenatural. Isaías, pastor, 7:14. Ellos sabían que su nacimiento sería sobrenatural. Isaías 7:14. Dice la palabra de Dios así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Otra vez, hermano. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Gracias, hermano. La Biblia enseña que Cristo nació de la Virgen María, pero los judíos no quisieron creerlo. No quisieron creerlo. Ellos decían, hermanos, que él había nacido de fornicación. Ya sabían dónde iban a ser. Sabían, hermanos, que iban a ser de una virgen. Pero como cuando el Espíritu Santo vino sobre María, ellos creían, hermanos, que María había cometido fornicación y que Jesús no era hijo de José. Por eso una vez le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, como diciendo, tú sí. Pero no quisieron creer, hermanos, a lo que el Señor les decía. Para terminar, hermanos, uno más. Su advertencia. Vamos a leer allí los versículos que siguen. Su advertencia. Dice la palabra de Dios del 32 en adelante, hermanos. Su advertencia. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Versos 32 en adelante. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, a esto le vamos a poner su advertencia. Dice aquí, hermanos, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este, que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Dice el estudio, hermanos, que después de estas palabras que el Señor dijo, duró más o menos alrededor de un año para que él tuviera que ir a la cruz del Calvario. Por eso él dijo, todavía un poco y no me veréis. Es importante que la gente busque al Señor mientras pueda ser hallado. Todavía un poco de tiempo. Hermano, el tiempo se está acabando. La muerte se está acercando. Es hoy el día de buscar al Señor. Dice, hermanos, muchos pecadores que rechazan a Cristo, hoy lo buscarán mañana, y Él se habrá ido de ellos. Vean lo que dice Proverbios, hermanos. El libro de Proverbios, capítulo número 1. Me dicen amén cuando lo encuentren, hermanos. Amén. Hebreos 1. Perdón, Proverbios 1. Si usted está aquí y no ha sido salvo, lo que vamos a leer debería de ponerle a pensar y a temblar. Todavía, dijo el Señor, hermanos, todavía un poco de tiempo y no me veréis. Vean lo que dice Proverbios 1:24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis.
Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Dijo allá el Señor, hermanos, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y dice el estudio que muchos pecadores no quieren venir a Él para ser salvos. Dice la palabra de Dios, he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día del Señor. Si usted no ha sido salvo, ¿qué espera? ¿Por qué no se entrega a Cristo? El día de mañana no está seguro. Nadie tiene la vida comprada. Vamos a ponernos en pie. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Síguenos enseñando, Señor, por medio de la predicación y ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.